Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar hablando sobre el AS400. Vamos a ingresar en la máquina, colocamos el usuario con la contraseña. Muy bien. Ahora, en esta oportunidad, en este video, vamos a comenzar viendo el código de uno de los programas que desarrollamos para nuestro video en el cual comparamos los lenguajes COBOL y RPG. Vamos a comenzar viendo el código del programa que genera registros en COBOL. Muy bien. Vamos entonces a entrar mediante nuestro editor a visualizar el código de este programa. En la línea de comandos colocamos el mandato o comando strsew, start sew, comenzar con el editor, con el sew. Presionamos la tecla de función F4 para solicitar los parámetros para este mandato y bueno, sabemos que el objeto que contiene a este miembro es el objeto cbl source, que este objeto está en la biblioteca de fuentes AAC source y que el miembro se llama, que vamos a ver, el código PG, P de programa, G de generar, CBL en COBOL. Tipo de fuente no le vamos a colocar nada y vamos a entrar al editor con 5 en opción, que es visualizar, modo visualización o examen. Presionamos entrada y ya estamos dentro del programa, en modo visualización a través de nuestro editor o examen. Bueno, no vamos ahora a empezar, digamos, vamos a ir muy lentamente. Ahora mi intención no es, digamos, comenzar a explicar cómo es las estructuras de los programas COBOL. Mi intención en este video es mostrar la parte procedural de los procedimientos, lo que tuve que escribir para poder generar los registros. Muy bien. Sí vamos a comentar que para hacer este programa yo iba a necesitar dentro del programa declarar dos objetos que iba a necesitar utilizar. Uno de ellos era el archivo físico de datos F001 y otro era el archivo de display o pantalla B001, porque en el archivo físico de datos iba a ir grabando los registros y mediante el archivo de display o pantalla iba a ingresar la cantidad de registros a generar, el programa los iba a procesar y a generar y a grabar sobre el archivo físico de datos y luego me iba a mostrar el tiempo, digamos, que le insumió a hacer esa tarea, el inicio y el final, el tiempo de inicio y de final. Muy bien. Aquí estoy indicándole los objetos que voy a incorporar en mi programa, que voy a utilizar. Luego aquí, más abajo, lo que estoy haciendo de esos dos objetos es incorporando a mi programa COBOL todos las especificaciones de descripciones de datos de los formatos, las estoy trayendo a mi programa, tanto sea del archivo físico de datos como del archivo de display o pantalla. Muy bien. Ahora vamos a ver algo
antes de ir a la parte de los procedimientos. Nuestro objeto, que es el archivo físico de display, que nació de un fuente o un miembro código que era del tipo de SPF, una pantalla llamada un miembro que era el B001, estaba compuesto por registros. Una pantalla está compuesta por registros. Puede tener un registro o más. Yo le coloqué un solo registro y le puse el nombre P1. Esta es la apariencia o el aspecto que tiene este registro de pantalla. Aquí vemos textos fijos, por ejemplo, dice cantidad de registros procesados o a procesar, le puse hora de inicio, hora de finalización, y aquí el texto F3 salir, porque con F3 voy a poder salir del programa, presionando la tecla de función F3. Luego, aquí vemos representado con B largas o con 9 datos que son campos del registro o datos de la pantalla que son variables. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del programa, aquí tenemos un título para la pantalla de lo que va a ser el programa, aquí ingresamos la cantidad de registros a procesar y luego de darle entrada nos va a mostrar la hora de inicio y de finalización en horas, minutos y segundos, tanto sea para el inicio como para la finalización. Luego aquí, lo que estamos viendo en esta imagen, justamente de este registro, que es el registro P1 de este miembro que hemos diseñado para la pantalla, que está aquí, estamos viendo lo que está recuadrado son los datos que son variables que veíamos acá, en la imagen anterior, que teníamos, bueno, yo le coloqué como nombres dentro del miembro del diseño de la pantalla, como prefijo V1 y luego de título, el nombre del programa, la cantidad de registros a procesar, OR1 y OR2, o hora de inicio y hora de finalización. Estas son las 5 variables o datos que estamos viendo acá en la pantalla que van a tomar valores diferentes. Muy bien. Luego aquí, como ustedes ven, continúa la parte de las constantes. Si aquí vemos, tenemos cantidad de registros procesados, hora de inicio, hora de finalización, F3 salir y nada más. Bueno, aquí estamos viendo la parte de cantidad de registros que, bueno, llega hasta ahí, se trunca, pero acá vemos más, o sea que si bajamos compaginado, veríamos el resto de las constantes que son hora de inicio, de finalización, F3 salir. Muy bien. Otra cosa que quiero que veamos en otra imagen, antes de volver al código del programa, es que para el dato cantidad de registros, que es que es un dato que vamos a tener que informar en un momento dado, cantidad de registros, acá definimos campo B1 CANR, que es cantidad de registro, que tiene una longitud de 8 posiciones entera con ningún decimal, un atributo de pantalla hemos seleccionado aquí, que quiere decir proteger campo.
Lo seleccionamos y decimos que para este atributo de pantalla, que es proteger campo, vamos a utilizar el indicador de salida 25. Ya van a ver de qué se trata. Luego, a nivel general de todo el miembro, que es la pantalla B001, hemos definido unas palabras claves de indicadores que son, por ejemplo, en este caso, CFNN, que le pusimos CF03, que sería la tecla de función F3 para salir, y que va a responder al indicador 03. Y aquí le pusimos un texto simplemente como para, digamos, que quede, digamos, más información dentro del código fuente. Acá podemos no colocar nada o digamos, colocar lo que nosotros deseemos para que quede más documentado lo que estamos escribiendo y programando y diseñando. Entonces, como ustedes verán, tenemos un indicador de salida que es el indicador 25 para este dato, que va a significar que el campo va a estar protegido o no, y un indicador a nivel general de todo el registro de toda la pantalla, que es la tecla F3 de las teclas de función, porque las teclas acá CFNN van de 01 a 24, porque tenemos 24 teclas de función. Recuerden, entonces, a partir del indicador 24 en adelante, yo uso el 25, lo uso para indicar la protección de campo para este dato de la pantalla. Los indicadores pueden ir de 1 a 99. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Recuerden que es el diseño cuando diseñamos la tabla física de datos, el archivo físico de datos, que tenía dos datos, un campo que era el código y otro que era un texto, y que el código era el índice o la clave. El código era de 8 posiciones y tenía un texto de 20 posiciones. Muy bien. Vamos a retornar a nuestro programa, ahora sí, y es importante esto. Nosotros aquí estamos diciéndole, declarando en nuestro programa los datos de la pantalla, del registro P1, que yo tengo por costumbre colocarle una W adelante, porque estos son datos o variables que están en la sección de la working, que se llama así, que es donde se definen las variables, la sección de almacenamiento de trabajo, donde guardamos todas las definiciones de variables. Entonces le coloco una W. Entonces nuestro registro de pantalla, que es P1, le pongo una W dentro del programa, no puedo colocarle el mismo nombre. Y luego a todas las variables que eran estos nombres, si volvemos acá, incluso es muy importante, fíjense que tienen un orden. Respetar el mismo orden en el que están definidas en la pantalla, en el miembro, en el código fuente de la pantalla, y el mismo tipo de dato y la misma longitud. Estas son datos alfanuméricos de 25, de 15, luego tenemos
cantidad de registros de 8 numérico, 0 posiciones decimales, y la hora de finalización y de inicio de 6 posiciones numéricas con 0 decimal. Entonces, en nuestro programa tenemos definido de la misma manera y en el mismo orden estos datos. Ahora directamente vamos a ir a la parte de los procedimientos. Lo primero que aquí estamos haciendo es abrir con la sentencia open nuestros objetos que vamos a utilizar. Uno es el archivo físico de datos y otro es el archivo de display o pantalla. Los abrimos a ambos de modo I-O, que quiere decir input-output, entrada-salida. ¿Por qué? Al archivo físico de datos lo abrimos de entrada-salida porque vamos a grabar registros en él. Es decir, en este programa vamos a generar registros, vamos a grabar registros sobre este archivo físico de datos. Y a nuestro archivo de display o pantalla lo abrimos siempre de I/O. Los archivos de display o de pantalla se abren de I/O, porque al registro, en este caso P1, que es nuestra pantalla, le vamos a grabar información y vamos a leer de él información. Luego acá lo que estamos haciendo es inicializar todos los datos que tenemos aquí definidos internamente, que son los datos de la pantalla. Con esta instrucción lo que hacemos es colocarle espacios a los campos alfanuméricos o de carácter y ceros a los campos numéricos, es decir, los estamos limpiando, dejándolos vacíos. Bueno, luego acá le comenzamos a asignar o a mover valores. Por ejemplo, al título de la pantalla le colocamos este texto: generación masiva de registros, abreviado. Luego, al nombre del programa le estamos moviendo o asignando este texto, el nombre del programa PGSBL-CBL, porque es el programa en COBOL. Luego acá lo que estamos haciendo es, recuerden que teníamos para el campo cantidad de registros un indicador que era el indicador 25, que lo íbamos a utilizar en el atributo de pantalla proteger campo. Es decir, los indicadores son tipos de datos booleanos que van a tener dos posibles valores: verdadero o falso. Verdadero 1, falso 0. Es decir, en este caso, por ejemplo, cuando el indicador 25 sea verdadero, tenga el valor 1, quiere decir que el campo va a estar protegido. Cuando sea falso, tenga el valor 0, va a querer decir que el campo no está protegido. Está habilitado para que el usuario ingrese datos. Cuando está protegido, está deshabilitado. El usuario no puede ingresar datos. Entonces volvemos al código y lo que acá estamos haciendo es asignándole el valor booleano falso al indicador 25. Se coloca así: move v y entre comillas 0, que es falso, al indicador 25. ¿Para qué? Para que quede habilitada la entrada para que el usuario o el operador que va a operar el programa ingrese la cantidad de registros. Aquí lo que hacemos, ya lo vamos a ver luego al final, es mediante esta instrucción que es perform, escribo pantalla, through, F, escribo pantalla, acá le estoy diciendo haga desde escribo pantalla hasta
F escribo pantalla. Yo le coloqué esos nombres de párrafo, podría haberle colocado estos nombres de párrafo. Entonces va a ir y va a hacer todas las sentencias de código que hay desde el nombre de párrafo escribo pantalla hasta el nombre de párrafo F escribo pantalla. Estos son nombres de párrafo. En el párrafo escribo pantalla, que luego lo vamos a hacer, lo que hace es grabar el registro de pantalla con los valores que ya le estoy asignando y además con los valores de los indicadores de salida que también estoy asignando, y también va a no solo grabar el registro de pantalla, sino que lo va a leer y va a esperar la entrada o la acción del usuario. Recordemos que tenemos un indicador de entrada que es la tecla F3 para salir. O sea que con F3 sale de la pantalla o del programa. Luego de colocada la pantalla, pregunto justamente si el usuario, si el operador presiona el indicador 3, si presionó la tecla de función 3. Si el indicador 3 del registro P1 de entrada es verdadero, vaya al final. Go fin. ¿Qué hago en el final? Bajamos un poco, viene a este nombre de párrafo que es fin, lo que hace es cerrar los dos objetos que emplea el programa, es decir, el archivo físico de datos y el archivo de display y pantalla, y stop run, finaliza el programa. Volvemos. Luego, ¿qué dice? Si el dato de pantalla, cantidad de registros, es igual a 0, vaya al párrafo proceso 010. Vuelve acá. Porque debo ingresar una cantidad de registros. No puedo dejar el valor en 0. Muy bien. Entonces, esto sería así. Colocaría la pantalla. Si el usuario presiona F3 o el operador, termina el programa. Si no continúa, pregunta si la cantidad de registros es igual a 0. Si es igual a 0, vuelve a pedir cantidad de registros. Ahora, si el operador no presionó F3 e ingresó una cantidad de registros distinta de 0, continúa y ya va a comenzar ya con la siguiente instrucción de programa. Que lo primero que hacemos, ¿qué es? Capturar la hora del sistema en una variable interna del programa, y lo hacemos en una variable que tiene 8 posiciones numéricas, porque la hora del sistema viene en horas, minutos, segundos y milésimas o centésimas. Entonces, nosotros capturamos en una variable esas 8 posiciones y luego tomamos solamente la parte de hora, minutos y segundos, que es lo que vamos a usar, y eso se lo asignamos a nuestro dato o campo o variable de pantalla, que es la hora de inicio. Vamos a comenzar con el proceso de generar los registros. Capturamos entonces, tenemos ya la hora de inicio. Acto seguido viene la parte central del proceso. ¿Qué estamos haciendo en esto que está recuadrado, que es un proceso cíclico? Mediante la sentencia perform, lo que estamos diciendo ahora es que haga lo siguiente: que varíe una variable interna de programa, que es
WX, que es numérica, desde el valor 1, y que desde el valor 1 vaya variándolo de 1 en 1 hasta que esta variable sea mayor a la cantidad de registros que yo solicite generar. Entonces, si yo solicité, por ejemplo, generar 100 registros, va a comenzar en 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, y así va a ir ciclando esta parte, digamos, de código, hasta que tome el valor 101 WX, y allí sí va a ser mayor a la cantidad de registros que yo solicite generar, y va a salir de este ciclo para continuar con la siguiente instrucción de código. ¿Qué hago dentro de este ciclo? Bueno, a ese valor que se va incrementando, que es WX, lo asigno a los datos de la tabla para ya grabar el registro. Recordemos que en nuestra tabla teníamos dos datos o dos columnas. El código F1 CODI, que era el índice o clave, y un texto de 20 posiciones. Entonces a F1 CODI le asigno WX, que va a valer 1, luego va a valer 2, en la siguiente pasada, en la otra pasada va a valer 3, y luego aquí digo, armo una cadena que va a estar compuesta con la sentencia string, la palabra fija, registro, espacio, más una variable que es WX2, que es la redefinición de este dato que es numérico a alfanumérico, porque yo no puedo concatenar datos numéricos. Entonces aquí estoy concatenando el mismo valor que tiene WX, pero que es alfanumérico. Entonces va a decir, por ejemplo, registro espacio 1. Y lo voy a guardar en el dato texto. Y en CODI guardo el WX. Luego que ya completé mis datos de la tabla física, de mi archivo físico de datos, grabo el registro. Y esto va a ir iterando, incrementándose WX, hasta que WX llegue a la cantidad de registros, va a ser el último registro que pedí que se genere, y cuando supere sea mayor a la cantidad de registros que quiero generar, va a salir de este ciclo. Luego lo que hago, simplemente de vuelta, es capturar nuevamente la hora del sistema y asignársela a la hora de la pantalla de finalización. Muy bien. Aquí, como ustedes verán, si volvemos al aspecto de nuestra pantalla, la hora de inicio y de finalización es numérico de 6, pero la hemos editado y le hemos puesto puntitos entre medio para separar lo que es hora, minutos y segundos. Bueno, entonces una vez que ya procesó, generó los registros, tenemos la hora de inicio, la hora de finalización, nos queda ahora mostrar el resultado del proceso. Entonces ahora al indicador 25, que era el indicador de salida, ¿para quién? Para la cantidad de registros que ingresábamos, que era el campo proteger campo. Si era verdadero, el indicador 25 quedaba protegido, deshabilitado. Entonces le movemos B1, o sea, lo colocamos en verdadero. Entonces queda deshabilitada la entrada de este dato. Vamos nuevamente a el párrafo escribir pantalla, hasta F escribo pantalla. Ya vamos a ver qué dice allí, que allí lo que hace es de vuelta
grabar el registro de pantalla con todo lo nuevo que se ha actualizado sobre los datos en la pantalla, sobre los indicadores, y a leer, esperar una acción del usuario sobre la pantalla que está viendo. Entonces aquí a continuación lo que hacemos es preguntamos si el usuario o el operador presiona el indicador de entrada, que es la tecla de función F3, viene acá al final a cerrar el archivo de datos, físico de datos, el archivo de display, que es la pantalla, y finaliza el programa. Caso contrario, vuelve aquí a este nombre de párrafo y se queda aquí. Únicamente salimos presionando la tecla F3. Aquí tenemos el último párrafo que invocábamos, que era escribo pantalla, F escribo pantalla. O sea, cada vez que lo invocaba hace estas líneas de código. Que acá lo que hace es grabar sobre el registro de pantalla todos los datos, los campos con sus valores y los indicadores de salida. Y luego lee ese registro de pantalla esperando una acción del usuario con todos los valores y datos que tiene grabado. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que se haya entendido el video. No se preocupen si por allí hay cosas que no han comprendido del todo bien. No olviden que es el primer programa que estamos viendo, el primer código de programa que estamos viendo. Vamos a ver muchos más programas y espero que les haya sido de utilidad el video. Cualquier duda, cualquier sugerencia o comentario, por favor déjenmela saber, que con todo gusto la voy a responder. Así que bueno, será hasta el próximo video que estaremos viendo el otro programa, el programa que genera registros pero en RPG. Bueno, les mando un enorme abrazo para todos y será hasta la próxima.